Entonces, la idea de la clase de hoy es contarles características de la interacción fuerte y de la teoría que describe la interacción fuerte, que es lo que llamamos cromodinámica cuántica. Y es una clase que trata de romper un poco el ritmo que veníamos teniendo en las últimas 5 clases, en las que, si se fijan, desde fines de mayo que venimos construyendo una teoría. Y en la última clase vimos cómo es el caso de una teoría de gauge de un grupo no abeliano. Y la idea de la clase de hoy es mostrarles un ejemplo de una teoría exitosa utilizando lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Hace un par de clases hablamos de simetrías de gauge dados por el grupo U1 y vimos que eso nos llevaba a un lagrangiano que describía bien las interacciones electromagnéticas, y ese lagrangiano lo llamamos el lagrangiano de QED. La clase pasada vimos el caso general de una teoría donde el grupo de simetría es SUN, pero no vimos una aplicación concreta. Entonces la idea de la clase de hoy es mostrarles el caso de el uso de la teoría que describimos en la clase pasada, es el lagrangiano de Yang-Mills, en un caso concreto que es la descripción de interacción fuerte. No obstante, va a ser una clase un tanto distinta en el sentido de que la justificación a partir del lagrangiano de alguna de las cosas que voy a mencionarles requiere hacer cálculos que exceden por mucho la idea de este curso. Requiere hacer cuentas para lo cual ustedes tienen que hacer campos 1 y campos 2 como mínimo, y entonces simplemente les voy a mostrar en algunos casos resultados, porque el objetivo de la clase de hoy es mostrarles la fenomenología, la descripción, cómo del lagrangiano de Yang-Mills, en un caso particular, uno puede, aunque sea cualitativamente, explicar el comportamiento de la interacción fuerte, que de alguna manera estuvimos viendo en la primera mitad del curso, pero ahora a partir del lagrangiano. Entonces, prácticamente no voy a hacer ninguna cuenta, no les voy a mostrar ninguna cuenta, sí les voy a mostrar algún resultado. El énfasis está puesto en describir las características que uno observa experimentalmente en la interacción fuerte y tratar de asociarlo a algo del lagrangiano que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? La clase que viene sí vamos a ver otro ejemplo más del lagrangiano de Yang-Mills para describir las interacciones débiles, donde ahí las cuentas son más sencillas en cierta medida, pero es un poco más retorcida la simetría, ¿sí? Entonces eso lo vamos a dejar para las 2 clases que vienen. La semana que viene va a estar dedicada enteramente a describir las interacciones débiles. Entonces, me parece pertinente hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. No obstante, después del resumen, si alguno tiene alguna duda de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, me lo pregunta en el momento. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Generalizamos la idea de una simetría de gauge. Nosotros habíamos visto el martes pasado que a partir de una simetría de gauge, que definimos que es una simetría de gauge, es una simetría del lagrangiano de Dirac basada en una transformación de fase local. Cuando la transformación está dada por el grupo de simetría U1, o sea, por transformaciones unitarias de un único parámetro, mostramos que era un grupo, y que era un grupo en particular que conmuta, ese es un grupo abeliano. Lo que hicimos fue extender ese mismo procedimiento, pero para otros grupos de simetría un poco más complicados. Entonces, en vez de considerar el lagrangiano de Dirac de un único campo, consideramos, la clase pasada, el lagrangiano de Dirac de varios campos, de n campos, n mayúscula. Y las transformaciones que tuvimos en cuenta fueron las transformaciones unitarias que transforman esos n campos en combinaciones lineales de sí mismos, ¿sí? Entonces es, en definitiva, una especie de rotaciones, es como un cambio de fase en cierta medida. Nos restringimos a transformaciones donde además, las transformaciones, además de ser unitarias, son de determinante 1, y ese grupo lo llamamos el grupo, en vez de U1, el grupo S de special, U de unitaria, N de N parámetros, de N campos, ¿sí? Entonces nos referimos a transformaciones dadas por el grupo SUN, donde
nosotros ya estuvimos viendo largamente ejemplos de SUN, como SU2 de spin, SU2 de isospin, SU3 de sabor, SU3 de color. Y vimos que esos grupos no son abelianos porque los generadores en general no conmutan, ¿sí? Como está mostrado acá. Los generadores, los conmutadores de los generadores están dados en términos de los propios generadores, con estas constantes de estructura FABC, que son numeritos, que definen cómo es el grupo de simetría. Y las transformaciones unitarias de las que hablamos son estas transformaciones unitarias de cierta cantidad de parámetros, que son transformaciones unitarias, o sea, son del tipo E a la I, un cierto parámetro G, que es como ocurría en 1, donde esa G la habíamos puesto como Q y resultó ser la carga eléctrica. En este caso G es algo que tendremos que determinar, es un parámetro de la teoría, ¿sí? Pero es constante. Estos alfas son los que transforman, son los parámetros que dicen cuánto estoy cambiando en cada uno de estos generadores. Lo que vemos es que el grupo SUN son matrices de n por n, entonces tengo n cuadrado parámetros, pero como pido que el determinante sea igual a 1, entonces tengo una condición de vínculo, entonces tengo n cuadrado menos 1 generadores del grupo SUN. Estos TA son matrices, son n cuadrado menos 1 matrices de n por n, que describen a este grupo. Uno puede escribir eso de manera compacta, entonces, si a estos n campos de Dirac lo escribo como un vector columna, donde cada elemento de ese vector es en sí mismo un espinor de Dirac, entonces esta phi representa un vector de espinores, de los n espinores, y la transformación unitaria es simplemente aplicar esa transformación U a ese vector de espinores, donde la U es la que escribimos ahí arriba. Siguiendo la receta que habíamos visto antes, para que el lagrangiano de Dirac sea invariante, uno tiene que agregar campos de gauge, ¿no? Que eso significaba transformar la derivada ordinaria en la ecuación, en el lagrangiano de Dirac, por una derivada covariante, que fuese la derivada ordinaria más los n cuadrado menos 1 campos, más todos los campos de gauge que uno tiene, ¿sí? que están asociados a cada generador, a cada grado de libertad de esta transformación. Y está en estos campos, en estos n cuadrado menos 1 campos WMU, la responsabilidad de transformar de la manera correcta, de modo tal de hacer que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante esta transformación. Eso es lo que demostramos hace un par de clases. La clase pasada vimos que para que esto ocurra, o sea que para el lagrangiano de Dirac sea invariante entre el grupo SUN, estos campos tienen que transformar de esta manera explícita. Y si lo miran, los dos primeros términos son análogos a lo que pasaba con U1. O sea, el campo nuevo era el campo viejo más la derivada mu de alfa, donde alfa es lo que estoy cambiando, el parámetro que estoy cambiando. Pero como el grupo es no abeliano, aparecía como resultado de hacer la cuenta un término más que tiene que ver con el resto de los campos de gauge. O sea, un campo transforma como el campo viejo más la derivada mu de cómo cambia ese parámetro vinculado a ese campo, más una combinación lineal del resto de los campos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que hicimos fue una extensión, además, es el hecho de que en el lagrangiano entonces el lagrangiano de Dirac va a tener la parte que tiene que ver con los campos explícitamente, solamente, después un término que tiene que ver con la interacción entre los campos de Dirac y en los campos de gauge, ¿sí? A través de la derivada covariante, y nos preguntamos si no podríamos construir un término para incluir en el lagrangiano que solo dependa de los campos de gauge, que solo dependa de los Ws. Y usamos recetas que habíamos establecido hace un par de clases y llegamos a la conclusión de que sí, que eso se podía, que podíamos agregar al lagrangiano un término de la pinta G mu nu, donde G mu nu es un tensor que depende solamente de los campos de gauge. Y que tiene esta pinta, es parecido al F mu nu del electromagnetismo, estos dos primeros términos son muy parecidos, pero como el grupo no abeliano nos quedaba un término adicional, que era este bicho de acá. ¿Sí?
y que habíamos visto que G mu nu contraído consigo mismo no era invariante de gauge, pero que la traza de ese objeto sí lo era. ¿Sí? Entonces, llegamos a un lagrangiano que es invariante de gauge e invariante de Lorentz, y que es el lagrangiano de Dirac, ¿sí? De estos n campos de Dirac, más un término de interacción que tiene la pinta phi techo gamma mu phi, que era como la corriente de Dirac, pero como este grupo es no abeliano, aparecen estos generadores de la transformación en el medio y mis n cuadrado menos 1 campos de gauge. O sea que tengo n cuadrado menos 1 términos de interacción entre los campos de Dirac y los campos de gauge. Y después viene el término de la interacción de los campos de gauge, que a diferencia del electromagnetismo, donde las ecuaciones que daban el análogo de ese término, nos daba las ecuaciones, nos daba el lagrangiano de Maxwell en el caso de 1, cuyas ecuaciones, claro, el lagrangiano de Maxwell cuyas ecuaciones nos dan las ecuaciones de Maxwell, y por eso lo asociamos con el electromagnetismo. En este caso, como el G mu nu es distinto y tiene este término, ahora entonces este G mu nu nos da tres tipos de vértices. Uno que es muy parecido al del F mu nu, ¿no? Y entonces es el caso análogo al de los fotones, que es el término cinético, son los fotones propagándose por el espacio, ¿no? La radiación electromagnética está en la radiación de interacción fuerte. Pero como el G mu nu tiene, además de términos lineales, tiene términos cuadráticos, cuando yo hago G mu nu por G mu nu me aparecen términos cúbicos y aparecen términos cuadráticos en los campos W. Los términos cúbicos los asocio con un vértice en el que los gluones interactúan de a 3, y los términos cuárticos con vértices en los que entran 4 gluones. ¿Sí? Y eso cambia la dinámica, porque en el electromagnetismo el fotón no interactúa consigo mismo, pero los gluones sí, ¿no? Los gluones interactúan consigo mismo con una interacción proporcional a G, en el caso del vértice de 3 patitas, y proporcional a G cuadrado en el caso del vértice de 4 patitas. ¿Está bien? Y eso lo que está diciendo es que los gluones, a diferencia de los fotones, que no tienen carga eléctrica, los gluones sí tienen carga de color, y entonces, como tienen carga de color, interactúan con ellos mismos también, ¿sí? Porque los gluones interactúan con cosas que tienen carga de color. ¿Está bien? De la misma manera que los fotones interactúan con cosas que tengan carga eléctrica. Los gluones interactúan con bichos que tienen carga de color. ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase pasada en resumidas cuentas. ¿Sí? Hasta acá estamos. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar? ¿No? Entonces, seguimos. ¿Sí? Pueden parar cuando quieran igual, ¿eh? Entonces, la idea de hoy es mostrar un ejemplo de una teoría de Yang-Mills que podamos utilizar para escribir algo que tenga interés en el mundo real. Y un ejemplo exitoso de la aplicación de esta teoría es la descripción de lo que llamamos QCD, que en inglés significa Quantum Chromodynamics, y en castellano llamamos cromodinámica cuántica, ¿sí? Que es una teoría basada en el lagrangiano de Yang-Mills, que describe las interacciones fuertes basadas en el grupo de simetría de SU3. ¿Sí? El resto de la clase lo único que vamos a hacer es discutir cosas respecto de QCD, aprovechando que ya sabemos cómo es el lagrangiano de Yang-Mills. Entonces, la idea en esta teoría es que los campos de Dirac, que son las cosas que interactúan vía interacción fuerte, ergo los quarks, están en la representación fundamental de SU3. Es decir, que cada quark, por ejemplo un quark U, ¿sí? Está descrito por 3 posibles estados vamos a llamar color, de un nuevo grado de libertad, que en vez de carga eléctrica lo voy a llamar carga de color, por ponerle un nombre. Y cada uno entonces en SU3 la representación fundamental, ustedes ya saben que tienen 3 estados, ¿no? Y los voy a llamar rojo, verde y azul a esos estados. Entonces un quark, por ejemplo un quark U, puede estar en cualquiera de sus autoestados de color rojo, verde o azul. En esta teoría entonces tengo
como el n, el número de campos en el que puedo estar es 3, entonces tengo 3 al cuadrado menos 1 igual a 8 campos de gauge. Son como la especie de 8 fotones de esta teoría, ¿sí? Pero en vez de fotones lo voy a llamar gluones. Eso es porque la interacción fuerte es atractiva, como que pegotea a los quarks, y por eso alguien le puso el nombre glue, entre nosotros llamamos gluones, que se acoplan con los quarks, ¿no? Porque son los bosones, los bosones de Gauge que interactúan con los campos de Dirac, ¿sí? En ese término de interacción, pero que de la misma manera que los fotones se acoplaban con los fermiones que tenían carga eléctrica. Y entonces ese término de interacción, que si se fijan en el lagrangiano anterior es este término del medio del lagrangiano, que es proporcional a phi techo gamma mu TA phi, ¿sí? Entonces es phi techo gamma mu TA phi, es lo que escribí acá, y agarro uno de los generadores del grupo, por ejemplo, el T6, que es la matriz de Gell-Mann lambda 6, ¿sí? Que es este bicho de acá. Entonces, la phi, recuerden que es un vector columna de los 3 campos de Dirac, el psi rojo, el psi verde y el psi green, donde psi representa un quark U o un quark D, o el que sea, pero el mismo quark, pero en cualquiera de esos 3 colores. El phi techo es conjugar y daguear, ¿no? Entonces es un vector fila que tiene los psi R, psi blue, psi green, y el gamma mu, y este es el generador T6. ¿Sí? Entonces, si hacen este producto, me quedan 2 términos. Uno que, fíjense que, como esta matriz, los generadores son no diagonales, entonces me mezclan el elemento 2 con el elemento 3, el elemento 3 con el elemento 2. Entonces, por eso aparecen el psi blue, techo, gamma mu, psi green, que esto a diferencia del electromagnetismo, donde entra un electrón, sale un electrón, el mismo. Mientras que acá entra un quark verde, por ejemplo, y sale un quark azul. ¿Sí? Entonces esta matriz, que me da 2 términos, yo puedo hacer entre el T6, que es uno de los generadores del grupo de simetría, y el 7, entre T6 y T7, puedo hacer una combinación lineal y escribir otros T6, T7, llamo T6 monio, T7 monio, que es una combinación lineal de ellos, simplemente estoy cambiándolos de base, digamos, a esos 2 bichos, para tener una matriz de este estilo y asociar el término que mezcla al elemento de la fila 2 y la columna 3, que es este, psi techo blue, gamma mu, psi green, y diferenciarlo de aquel que mezcla al elemento 3 con el 2, donde se invierten estas letritas. ¿Sí? Lo hago así porque por ahí es más claro de entender. Este diagrama, por ejemplo, me está diciendo que entra un gluón de color verde, entra un green, y sale uno con color blue. Entra un gluón en un estado de color y sale con otro estado de color. Y eso es porque interactuó con un gluón. Acá yo no lo escribí expresamente, pero si vamos al slide anterior, fíjense que el término de interacción, además de tener el phi techo, gamma mu, TA phi, viene el W mu, ¿no? Que es un gluón. Entonces ese gluón, recuerden que esta es una simetría de gauge, con lo cual la carga es una magnitud conservada, ¿sí? En este caso la carga no es carga eléctrica, sino carga de color. Entonces venía carga verde y se va carga azul, y la carga se tiene que conservar, e interactuó con un gluón. De modo tal que ese gluón tiene que tener color y anticolor. Tiene que tener el anticolor de este quark para anular el color green, y tiene que tener el color de este quark para transferírselo. ¿Sí? Entonces, me parece que esta es una manera clara de, de mostrarles que los gluones, entonces, son objetos que tienen color y anticolor. Entonces, este bicho de acá es el que representa al gluón blue anti-green, y este de acá abajo será el que represente al gluón green anti-blue, y que tiene que ver con el otro vértice. A ver si hay alguna pregunta. ¿El que entra con green no debería salir con anti-blue? El que entra con... Bueno, no, acá viene un green y sale con blue. No, el techo significa... La barra no significa antipartículas. Esto
me parece que ustedes empezaron a ver diagramas de Feynman, a ver, en la práctica, por la fórmula, claro. Entonces, esta barra no significa antipartícula. En estas expresiones, ¿sí? En este tipo de corrientes, la partícula que está adelante con un techo significa una partícula que sale del vértice, y la partícula está a la derecha sin el techo significa una partícula que entra al vértice. Entonces, entra un psi green, lo represento con esta flechita, y sale un quark, no un antiquark, un quark blue, con color blue. ¿Está bien? Entonces, el gluón tiene que tener la carga necesaria para que en el vértice la carga total se conserve. ¿Está bien? Entonces, inicialmente, fíjense que si viene un gluón con color blue anti-green y tiene un quark green, la carga total es blue, y si solamente sale un quark blue, la carga está conservada. ¿Está bien? Muy bien, gracias por la pregunta. Tengo una pregunta. Sí. ¿En dónde vemos que tiene que haber un blue y un anti-green en el término de interacción? Este bicho ¿O porque sabemos que se tiene que conservar la carga de color y entonces tiene que estar eso? claro, o sea, es simplemente, claro, el hecho es que la carga se conserva, es una magnitud conservada, y entonces si estos dos bichos, este phi y este phi techo, me dicen la carga inicial y la carga final, la carga inicial es green y la carga final es blue, y la carga en este vértice se conserva, este tipo tiene que tener carga, y tiene que tener la carga que compense estos dos. ¿Sí? Entonces Ok. tiene que tener esa carga. Y eso se representa en esta matriz, porque fíjate que esta matriz de acá, entonces, que es la que me lleva a este vértice, es la matriz que tiene que ver con el W mu 6. Entonces el W mu 6 va a ser de los 8 gluones, de los 3 al cuadrado menos 1 igual 8 gluones, este es uno de ellos, ¿sí? Y es el que me transforma un quark green en uno blue. Entonces este es el gluón que tiene el color green anti-blue. Entonces esta es la matriz que representa las cargas de los gluones. ¿Está bien? Porque el W mu es un número. ¿Está bien? Entonces la estructura de color viene dado por este generador que está asociado al gluón 6. ¿Sí? Y entonces esta es la matriz que me dice cuál es el color de cada uno de esos gluones. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, los gluones, que son los campos de gauge del grupo SU3, acabamos de ver que tienen que tener color y anticolor, y que los quarks tienen color. ¿Sí? Pero recordemos que cuando vimos hace ya más de un mes, casi dos, que los hadrones se observan en estados ligados de 3 quarks o quark y antiquark, eso lo vimos en el modelo de quarks, no se observan quarks aislados. Y eso es porque la naturaleza pareciese ser que cuando vimos la estadística de las funciones de onda de los hadrones, vimos que la estadística estaba equivocada, en el sentido de que nos daban para fermiones funciones de onda simétricas, y ahí postulamos la existencia de los quarks, y en ese modelo las cosas funcionaban bien para describir los números cuánticos de esos hadrones. Y la conclusión es que el estado de la función de onda de color tenía que ser antisimétrica, y antisimétrica significa que tenía que tener color nulo, o sea, incoloros. ¿Sí? Y eso nos justificaba por qué los hadrones se observaban como estados de 3 quarks o quark y antiquark. Y no había estados, como por ejemplo con un quark solo, porque todos esos estados son estados que tienen color definido. ¿Sí? Entonces, resulta ser que el lagrangiano de Young-Mills para el grupo SU3 de color, que es una teoría particular, es un caso concreto de algo que vimos la clase pasada, nos provee entonces una herramienta para describir la fuerza fuerte, ¿no? Entonces lo que hay que Yo tengo hacer... una pregunta. Sí. Siempre el gauge, lo que intermedia las interacciones, necesariamente son bosones, o te podría pasar
fueran también fermiones? O sea, No, porque son nosotros tenemos siempre los fotones y bosones. los gluones. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? En el caso de uno, claro, desde el punto de vista teórico, o sea, en el caso de uno es claro porque las ecuaciones de el F-mu, de lagrangiano de QED, o sea, el lagrangiano de electromagnetismo, te da las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes, con lo cual los cuantos de ese campo son lo que sabemos que son los fotones. O sea, en ese caso queda claro. En el caso de los gluones, experimentalmente también se les midió el spin y el spin de esas partículas es 1. Pero desde el punto de vista formal, no lo sé. En este momento no encuentro un argumento para... Quizás es eso, que capaz son un montón de cuentas que capaz no... No sé, tiene que haber alguna... la respuesta es no sé, déjamelo pensar Ok, gracias. lo vemos. Desde el punto de vista experimental, para la interacción fuerte, la electromagnética y la débil, los campos de gauge son bosones. Se les midió el spin y son partículas de spin entero. La manera general de una teoría de Yang-Mills, no sé, déjamelo pensar. Entonces, el hecho es que tenemos un lagrangiano que es un muy buen candidato para describir las interacciones fuertes, y en los slides anteriores y en los que siguen, les estoy dando argumentos para ver que tiene sentido esto, ¿no? Pero el hecho es que si uno quiere hacer alguna cuenta para calcular alguna observable, eso es un curso de posgrado que se llama QCD casualmente, y que se dio por última vez hace más de una década. Y que para hacerlo además necesitamos campos 1 y campos 2. O sea, lo que quiero mostrarles es que las cuentas, en este caso, son bastante complicadas y requieren de un framework, un formalismo más robusto que hay que desarrollar y que completamente está fuera del scope de este curso. ¿Está bien? Entonces no voy a hacer ninguna cuenta porque requieren varias clases, varios cuatrimestres de entender qué es lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Entonces no vamos a ir ahí, pero queremos tratar de tener una idea de ver si este lagrangiano de Yang-Mills, su 3 de color, describe interacción fuerte o no y por qué, aunque sea cualitativamente. Entonces, como vamos a ver en los slides que siguen, uno puede hacer un desarrollo perturbativo en esta teoría, porque recuerden que está ese parámetro G, ¿no? Que habíamos puesto, que en el caso de uno era Q, que era la carga eléctrica. Bueno, esto G es la intensidad de la carga de color. De modo tal que del mismo modo que Q es la carga eléctrica, y eso es algo que uno tiene que medir, uno tiene que decir, la carga de electrón es 1,6, no sé cuánto es, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, uno tiene que medir cuánto vale G, ¿está bien? Y si ese G fuese chiquitito, entonces uno podría hacer teoría de perturbaciones, que es lo que vamos a mostrar un ratito. Tienen que ser mesones. Alguien pregunta si que en el caso de los estados ligados que tienen quark y antiquark, esos son mesones y son bosones. Sí, los mesones tienen spin entero y entonces son bosones, pero son estados ligados. Entonces acá lo que me interesa es, la pregunta que me hicieron hace un ratito tenía que ver con los bosones de gauge, los campos de gauge. Mientras que los mesones son estados ligados de quark y antiquark, y como los mesones no son partículas fundamentales, no nos interesan en este contexto. En este contexto, los campos psi se refieren a fermiones de Dirac, partículas fundamentales, y esos son fermiones. No sé si respondí la pregunta que me hicieron. Entonces, volviendo, este lagrangiano de QCD permite una herramienta de cálculo, no se puede hacer de manera analítica casi ninguna cuenta, entonces una alternativa es hacer cálculos perturbativos. Perturbativos si hubiese algún parámetro de la teoría que fuese chico y que uno puede utilizar para hacer perturbaciones. Resulta ser que el acoplamiento de interacción fuerte en cierto régimen de energía es chiquitito, en cierto régimen de energía no lo es,
cosa sorprendente porque estoy diciendo que es un parámetro que uno va y mide, y es una constante. La carga eléctrica debería ser constante, la carga de color debería ser constante, resulta ser que es una constante que no es constante, y lo vamos a ver en las slides que vienen. Entonces esta teoría es perturbativa en un cierto régimen, en otro deja de serlo, las cuentas son excesivamente complicadas, y no obstante no conozco a nadie en el país, pero hay gente que calcula sin hacer aproximaciones observables de QCD, con algo que se llama Lattice QCD. Es una red de QCD donde hacen una especie de mallado y hacen cálculos en cada punto de ese mallado, y esos cálculos, cada punto, con el mejor clúster que uno pueda tener, dura meses el cálculo. Entonces se puede hacer un cálculo, pero el tiempo que uno necesita para llegar a un resultado al día de hoy es gigantesco. Entonces, analíticamente es casi imposible medir un observable, pero en ciertos regímenes uno puede hacer teoría de perturbaciones y eso funciona bastante bien. En efecto, todas las predicciones de QCD con esta teoría se midieron experimentalmente y están en muy buen acuerdo, ¿sí? Es más, en este campo la observación experimental vino antes que la formulación de la teoría. O sea, se sabían ciertas cosas de la interacción fuerte porque se observaban en experimentos sin tener una teoría de fondo, y la teoría vino después. Y el lugar para observar estos fenómenos claramente tiene que ver con mirar dentro de un hadrón, porque los hadrones están compuestos por quarks, y los quarks son los que interactúan vía interacción fuerte, y el hadrón más común es el protón, con lo cual el lugar más interesante para estudiar interacción fuerte es el protón, que es donde empezamos el curso, ¿no? Cuando vimos física nuclear. Entonces, ¿cómo es que uno puede ver experimentalmente este tipo de fenómenos de interacción fuerte? Entonces, en general, en física, cuando uno quiere entender la estructura de algo, tiene básicamente dos mecanismos. Uno es mirarlo, donde por mirarlo uno dice, irradia con radiación electromagnética, esa radiación interactúa con el objeto, se refleja, se refracta, se difracta, y uno pone detectores para ver cómo es que se reflejó, se refractó, se difractó la radiación. Y a eso lo llamamos el fenómeno de mirar. La otra manera de entender algo es romperlo en sus partes constituyentes, ¿no? Es agarrar, como hacen mis hijos, y romper las cosas y ver de qué están hechos, ¿sí? De estos dos métodos, lo que llamamos mirar tiene sus limitaciones, porque si uno quiere ver cosas muy chiquititas como la estructura de un protón, entonces uno tiene que tener un poder resolvente dado por cosas que ustedes vieron en Física 2, ¿no? El límite de Rayleigh lo que dice es que si uno quiere ver y resolver con cierto grado de precisión cosas de un tamaño característico D, en una escala de tamaños llamado D, la longitud de onda de la radiación incidente tiene que ser más chica que esa distancia, ¿no? Entonces, si la longitud de onda es muy chica, la frecuencia es muy alta. Si la frecuencia es muy alta, la energía es muy alta. Entonces, si yo quiero ver algo muy chiquitito como el protón, tengo que mirarlo con fotones, con radiación electromagnética de longitud de onda muy chiquitita, que es lo mismo que decir fotones de energía muy alta, ¿sí? Cuanto más chiquitito es lo que quiero ver, más alta es la energía del fotón con la que lo tengo que iluminar. Entonces, si la energía del fotón es eventualmente muy alta, además de verlo, lo que estoy haciendo es romperlo, ¿no? Y caigo en el segundo caso, ¿sí? Como el radio del protón es muy chiquitito, el radio del protón es del orden de 10 a menos 15 metros, si calculan, si dijese que esa distancia, que es más o menos lambda, fuese esta distancia, la energía que le corresponde es del orden de los 200 megaelectronvolts, que es una energía bastante alta para un fotón. Fíjense, en los laboratorios en general usan fotones visibles, son del orden del electronvolt, ¿sí? Pues acá estamos hablando de 6 órdenes de magnitud más intensos esos fotones. Entonces, una manera de mirar efectivamente el protón es mandándole fotones de alta energía, y una manera cómoda, o una manera no tan complicada de hacer eso, es apuntarle un electrón con cierto momento, ¿sí? Como el electrón y el protón tienen carga eléctrica, interactúan electromagnéticamente, intercambian un fotón, y midiendo
la energía y el ángulo con el que se dispersa el protón, o sea, un proceso de scattering, y midiendo la energía y el ángulo con el que se dispersa el electrón, puede inferir cuál fue el momento transferido por ese fotón. ¿Está bien? Entonces, experimentalmente, cuando uno quiere ver dentro de un protón, una manera de hacerlo es tirarle electrones muy cerca, y la interacción electromagnética deflecta esos electrones, y midiendo cómo se deflectaron, inferir cuánta energía le transfería al electrón, le transfería al protón. ¿Sí? Y esa es la manera de verlos. Ahora, supongamos que no sabemos si un protón es fundamental o no. Recuerden que fundamental es aquella cosa que no tiene subestructura, que no puede ser descompuesta en otras cosas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en el scattering electrón-protón, pero pensemos, ¿qué pasa si uno tiene dos partículas fundamentales? ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo la interacción entre dos electrones, que sabemos que son partículas fundamentales. ¿Sí? Entonces, tengo un estado inicial en el que tengo, bueno, dos electrones, supónganse que tengo dos electrones acá, que interactúan en el estado inicial y hacen un scattering. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si hubiese un proceso de scattering, el estado, la descripción del problema viene dado por la descripción exacta de cuál es la cinemática de las dos partículas salientes del proceso de scattering. Porque el estado inicial lo genero yo en el experimento, entonces para ver qué es lo que pasa, para describir el problema necesito el cuadrivector de las dos partículas del estado final. Entonces, como son dos cuadrivectores, necesito 8 parámetros para describir unívocamente a mi problema. ¿Sí? Entonces, de esos 8 parámetros, hay muchos que son irrelevantes. Porque, por ejemplo, la conservación de la energía del impulso entre el estado inicial y el estado final me impone 4 condiciones de vínculo. 3 para el impulso y 1 para la energía. Después tengo 2 condiciones de vínculo más, porque cada uno de estos electrones satisface la relación de dispersión relativista. E cuadrado es P cuadrado más M cuadrado, ¿no? Que es lo mismo que P mu por P mu, que es un invariante de Lorentz. Entonces, tanto el electrón de arriba como el electrón de abajo tienen que satisfacer esa relación de dispersión. Entonces, acá tengo 2 vínculos más. Y si miro el proceso o sea, si hago scattering electrón-electrón y hago el experimento como se me da la gana, entonces si elijo el eje Z como el eje en el que vienen los electrones, entonces hay simetría en el plano XY, ¿no? Entonces esos electrones se dispersarán en un cierto plano, pero la rotación en el ángulo perpendicular al eje es de simetría. O sea, el problema tiene un eje de simetría, con lo cual en realidad tengo un vínculo, una variable intrascendente, que es ese ángulo alrededor del eje en el que yo colisiono las cosas. Entonces tengo una condición de vínculo más, si quieren, una variable menos que necesito. Entonces, en total necesito mis 8 parámetros de los 2 cuadrivectores, menos los 4 vínculos por la conservación de energía-impulso, menos los 2 vínculos por la relación de dispersión relativista de cada uno de los electrones, menos esa variable adicional que puedo eliminar por una cuestión de simetría, con lo cual necesito una única variable independiente. Entonces, si yo miro un proceso de scattering entre 2 partículas fundamentales, necesito una única variable para describir el problema. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa si una de estas 2 partículas no es una partícula elemental? Como es el caso del protón. Si eso fuese así, entonces ya no valdría la relación de dispersión relativista para el protón, porque si el protón no es fundamental, entonces no vale P mu per mu igual M cuadrado. ¿Sí? Porque ya es un proceso inelástico donde parte de la energía que recibe el protón, la puedo utilizar no en cambiar su estado cinemático, sino también en deformarse. Entonces la energía cinética no se conserva, ¿sí? Porque parte de esa energía la puedo utilizar en cambiar su estructura. Entonces pierdo una de las condiciones de vínculo, y entonces en el mismo proceso de scattering que vimos en el slide anterior, en este caso ahora pierdo un vínculo, con lo cual necesito 2 variables para describirlo. Entonces simplemente un recuento de
de grados de libertad nos lleva a la conclusión de que si tengo un proceso de scattering de dos partículas, si las dos partículas son fundamentales, necesito solamente una variable independiente para describirlo. Si una de las partículas no es fundamental, necesito entonces dos variables independientes para describirlo. En el caso experimental, las variables que uno elige son la energía y el ángulo de flexión del electrón que sale, ¿no? Uno tiene protones, tira electrones y se fija con detectores a dónde van a parar y con qué energía. ¿Está bien? Muy bien. Experimentalmente uno lo que hace es, fija la energía, o sea, miro los electrones que salen de una cierta energía y miro la distribución angular de esos electrones, o viceversa. Fijo un ángulo y veo la distribución en energía de esos electrones. ¿Bien? Entonces, cuando uno hace el experimento con protones, o sea, cuando uno hace scattering electrón-protón, lo que uno ve es que para un dado valor de energía, no cambia la distribución en el ángulo, y viceversa. Para un ángulo dado, no cambia la distribución en energía. Significa que las variables angulares y la variable de energía son variables independientes, ¿no? Cambio una y la otra no cambia, cambio la otra, y esta no cambia, significa que esas dos variables son independientes. Significa que el problema depende experimentalmente de dos variables, con lo cual uno concluye que el protón no puede ser una partícula fundamental, ¿sí? Si el protón fuese una partícula puntual, una partícula fundamental, debería haber una única variable, y entonces si cambio una variable, como la energía, necesariamente tengo que cambiar la otra, ¿sí? Porque dos variables no son independientes, en el caso de dos partículas puntuales. ¿Se entiende lo que acabo de decir? El gráfico que está acá abajo es un poquito más complicado, pero muestra en función de la energía, ¿sí? ¿Cuál es la sección eficaz? La probabilidad de que se dé un cierto proceso. Y lo que está marcado en estos puntitos es la predicción de si la colisión entre un electrón y un protón, si el protón fuese puntual. Si el protón fuese puntual, esta sección eficaz, la teoría dice que tendría que ser esta, ¿sí? Y lo que uno observa son estos puntos, bueno, que son a distintos, con distintas partículas. No viene el caso de la explicación, pero lo que ven es que los resultados experimentales de la medición de esa sección eficaz es sustancialmente distinta de la predicción basada en que el scattering es elástico, o sea que el protón es una partícula puntual y que no se deforma. ¿Está bien? Entonces hay confirmación experimental de que el protón no es una partícula puntual, ¿sí? Esa es la conclusión de este slide. Entonces, el protón no es una partícula fundamental, pero hay una sorpresa, que es que, a ver si hay una pregunta. Entonces, en caso de que una partícula no fundamental se pierda la relación de dispersión, sí, exactamente, porque la relación de dispersión habla de la conservación cinemática, ¿sí? Pero si vos rompés a tu partícula, ya no estás hablando de la misma cosa, ¿no? O sea, si vos deformás al protón y se transforman en otros dos hadrones, como por ejemplo vimos en el decaimiento beta, por ejemplo, que el protón se transforma en un neutrón y podría intercambiar un pión. O sea, ya no tenés más el estado protón, entonces ya no estás hablando de la misma entidad. ¿Está bien? Muy bien, entonces, la sorpresa es que cuando uno hace este mismo experimento, en el que acabamos de decir que el scattering electrón-protón requiere de dos variables independientes para describirlo, y eso nos lleva a la conclusión de que el protón es una partícula compuesta por otras cosas. Lo interesante es que cuando uno hace el experimento a energías cada vez más altas, o sea, si uno aumenta la energía del fotón que intercambia, o sea, aumenta la energía del electrón que hace scattering, bueno, no sé, me apareció un mensaje de la DOP que quiere hacer, ups. ¿Me ven? Sí, nosotros te seguimos viendo el PowerPoint. ¿Siguen viendo? Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo?
que cuando uno aumenta la energía del fotón con el que está viendo el protón, en vez de ver que depende de dos variables independientes, la descripción del proceso, uno ve que depende solo de una. Entonces eso significa que a energías suficientemente altas, uno lo que ve es una interacción entre el electrón y una partícula fundamental. Ahora el scattering depende de una única variable, significa que el scattering ahora es el scattering entre dos partículas fundamentales. Es como que, y uno lo puede interpretar de qué manera, de que a energías suficientemente altas el electrón no interactúa con el estado ligado que sea el protón, sino que interactúa con algunos de sus constituyentes. A energías muy altas, el electrón, el fotón ahora puede ver con una precisión. Energías más altas significa distancias más chiquititas, mira a escalas más pequeñas, y a escalas más pequeñas ve al tipo puntual, a alguno de los objetos puntuales que conforman al protón. ¿Sí? Un tipo que se llamó Bjorken, que lo mencionan porque descubrió algo interesante a fines de la década del 60, principios de los 70, que es que en una teoría de campos, como la que describimos hace unas clases, si el protón está formado por constituyentes puntuales, la interacción entre ellos, y si la interacción entre ellos se diluye, o sea, si la interacción entre los constituyentes del protón se vuelve nula a energías muy altas, entonces la sección eficaz depende efectivamente de una variable. O sea que este comportamiento extraño y antiintuitivo lo demostró Bjorken usando la teoría de SU3 de color. Y eso fue un paso importante para mostrar que uno está por el buen camino utilizando esta descripción de SU3 de color para describir la interacción fuerte. Entonces, a energías muy altas, la interacción entre un fotón y un protón es entre el fotón y no el protón en su conjunto, sino con los constituyentes del protón, porque es una interacción entre partículas fundamentales, entre el fotón y la que sea, o las que sean, las partículas fundamentales del protón. Y en ese momento Feynman llamó partones a estos tipos. ¿Sí? La pregunta es si hay una correlación entre estos partones, entre esta observación empírica soportada por el cálculo de una teoría de campos y el modelo de quarks, que cuando lo vimos parecían cosas distintas, ¿no? Entonces la pregunta es si estos partones son efectivamente los quarks o no. Y fíjense que estamos hablando de cosas a las cuales llegamos por caminos muy distintos, ¿no? Porque a la idea de estos partones llegamos pensando que tenemos campos de Dirac en una teoría de campos, mientras que los quarks eran una hipótesis que funcionaba muy bien como una herramienta contable para asignar números cuánticos correctos a los hadrones observados. Pero en principio no tienen por qué ser la misma cosa. Para ver efectivamente si eso es así, uno lo que tiene que hacer es medir las propiedades de los partones, ¿no? Medir la carga y el spin, por ejemplo, y resulta ser que coinciden con la de los quarks. ¿Sí? Entonces, pareciese ser que las cosas van sumándose en la misma dirección, y que el modelo de quarks y estos partones, que parecen que vienen de orígenes distintos, en definitiva están describiendo la misma cosa. ¿Sí? Entonces, una cosa muy interesante de la interacción fuerte es una propiedad que se llama confinamiento. ¿Sí? Que es un comportamiento que viene con la dinámica de cómo es la interacción entre estos partones. Entonces, ¿a qué me refiero por confinamiento? Significa que a energías muy altas los partones parecen como que están libres, ¿no? Porque si yo tiro un fotón dentro de un protón, a energías muy altas veo al constituyente fundamental y no veo nada más. Quiere decir que es como si los quarks no se enteraran que hubiese otros quarks. A energías muy altas interactúo con ese tipo como si estuviese solo. ¿Sí? Pero a medida que la energía baja, o sea, si voy a fotones con cada vez menos energía, o sea, distancias más grandes, la interacción se hace cada vez más intensa, al punto que se vuelve imposible separar un partón de un protón. Y esa es una observación experimental y que vamos a ver en los próximos slides, que tiene su sustento en la teoría. ¿Sí? Pero esta es una de las características del modelo de quarks, porque recuerden que en el modelo de quarks yo tengo partículas que tienen carga de color,
pero a la naturaleza le gusta ver cosas formadas por estas partículas, que llamamos hadrones, que no tienen color. ¿Sí? Porque los hadrones son mezcla de 3 quarks o quark y antiquark, cuya función de onda de color es incolora. ¿Sí? Es singlete de color. Entonces, eso significa que a la naturaleza no le gusta tener quarks aislados. ¿Sí? Pero eso justamente lo que hace esto, ¿no? Si yo trato de... ¿Qué significa tener un quark aislado? Significa tener un quark que no tiene ningún quark cerca. Entonces, si yo agarro un hadrón, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 2 quarks, y yo trato de separarlos, a ver si... y si yo trato de separarlos entre ellos, ¿está bien? Entonces, o sea, llevarlos a distancias más grandes, ¿sí? Entonces, la interacción se vuelve tan fuerte que hay tanta energía entre ellos dos que es más conveniente esa energía entregársela al vacío para que cree un par quark-antiquark, de modo tal de generar quarks y antiquarks con los colores necesarios para hacer otra vez hadrones, hacer estados ligados cuyo estado de color sea singlete de color, o sea, estados incoloros. ¿Sí? Es como que arrancar un quark de otro me genera un estado con color, y eso a la naturaleza no le gusta, y la manera de solucionar eso es, entonces la energía crece, y esa energía es invertida en dársela al vacío para generar un par quark-antiquark con los colores necesarios para formar nuevos hadrones. ¿Está bien? Entonces, acá les puse el link a un paper de un tipo que se llamó Gerard Tufts, que en 1971 demostró que una teoría de gauge SU3, hizo las cuentas, lo pueden ver de ese paper, efectivamente iba a tener el comportamiento dinámico que les acabo de explicar con palabras y de manera cualitativa. O sea, este fenómeno que acabo de describir, de que si yo tengo un estado incoloro y trato de separar sus constituyentes con color, y eso hace que se generen nuevos hadrones con quarks que emergen del vacío, como vimos cuando vimos el mar de Dirac, esa descripción cualitativa fue demostrada por este muchacho a partir de una teoría SU3, una teoría de gauge SU3. ¿Sí? Y por eso le dieron el Nobel 28 años después. Entonces, a este mecanismo de que los quarks, dado que los quarks tienen color, pero la naturaleza está en estado incoloro, y si yo quiero entonces sacar uno de esos quarks de un hadrón, la fuerza, cuando me voy a distancias más grandes, o sea, energías más pequeñas, la energía y la distancia son inversamente proporcionales. A distancias muy grandes, entonces, la tensión se hace tan grande, la fuerza se hace fuerte, se hace tan grande, que le conviene a la naturaleza generar partículas del vacío para minimizar la energía. ¿Sí? Y eso es algo que se deduce de una teoría de gauge SU3. ¿Sí? Y ese mecanismo se llama confinamiento, en el sentido de que los quarks están confinados a vivir toda su vida rodeados de otros quarks, de modo tal, en grupos que den estados incoloros. ¿Sí? Desgraciadamente nunca un quark va a estar libre, ¿está bien? En este régimen de bajas energías. Y esa es una característica que uno observa de QCD y que puede demostrar haciendo una cuenta que no es sencilla, porque a alguien le tiene que dar el Nobel para que... ¿no? Es una cuenta que no es trivial, pero que se deduce de una teoría de un lagrangiano de SU3. ¿Sí? Muy bien, otra propiedad importante es lo que espero poder contarles en la media hora que sigue, es lo que se llama la libertad asintótica, y que medio lo mencionamos antes, que tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre a bajas energías, donde está este confinamiento, a muy altas energías vimos que los quarks, la interacción entre un fotón de alta energía y los quarks del protón, pareciese ser que es entre el fotón y ese quark solo, como si el quark estuviera libre, no como si estuviese ligado, a muy altas energías. Y eso es algo que se conoce como libertad asintótica, que es lo que ocurre a altas energías, o sea, a distancias muy pequeñas. Y esto se puede explicar recordando lo que vimos. Entonces voy a tratar de contar cualitativamente una posible explicación de por qué QCD tiene este fenómeno de libertad asintótica, y después les voy a dar
después de una descripción cualitativa, el fundamento de cuál sería la cuenta que hay que hacer para demostrar que eso es así, ¿sí? Pero antes de ver qué pasa con QCD, que es un poco complicado, que tiene una vuelta de tuerca más, veamos qué pasa con QED. Entonces pensemos simplemente en el electromagnetismo, ¿está bien? Entonces si piensan que uno tiene un electrón, que está viajando por el espacio, y en algún lugar del espacio hay otra carga, ¿sí? Esas dos cargas eléctricas van a interactuar entre sí intercambiando algún fotón, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuán fuerte es esa interacción? ¿Sí? Recordemos, si aprendimos algo en este curso, es que el número de partículas no es una magnitud conservada, ¿no? Que si uno tiene una partícula como un electrón, en realidad es un campo, o sea, es ese electrón y todas las posibles partículas que pueda arrancar del vacío, ¿sí? Entonces, en efecto, ese electrón tiene una probabilidad no nula de emitir un fotón y después reabsorberlo, ¿no? Entonces, lo que trato de dibujar en este dibujo, que no me salió de todo lindo. Entonces, uno tiene un electrón que emite un fotón, ese fotón eventualmente puede generar un par partícula-antipartícula, esto lo llamo loop, que después vuelven a... Una de esas partículas eventualmente puede emitir otro fotón, y esas dos partículas pueden volver a aniquilarse, formar un fotón que lo reabsorbe el mismo electrón, y así sucesivamente. O sea, este proceso es un proceso que puede ocurrir eventualmente. Entonces, si yo miro muy de lejos, ¿sí? Lo que veo es veo una carga de electrón, que es el electrón original que tengo, pero después tengo como especie de dipolitos, ¿no? Un electrón y un positrón, un electrón y un positrón, un electrón y un positrón. Es como que hay dipolitos que se crean alrededor del electrón original debido a que eventualmente, si el electrón tiene mucha energía, es capaz de irradiar fotones que generen pares electrón-positrón y después los vuelva a reabsorber, ¿sí? Entonces es como que lejos yo veo el electrón y dipolitos que lo rodean. Es como si uno tuviese un electrón en un medio dieléctrico, ¿sí? Y ustedes ya vieron en Física 3 o en Teórica 1 que el efecto de tener un dieléctrico alrededor de una carga lo que hace es apantallar la carga, ¿no? Por un efecto de polarización. A este fenómeno se lo llama polarización del vacío, porque el electrón lo que está haciendo es generando dipolos del vacío, ¿sí? Entonces, a grandes distancias, cuando yo más lejos estoy, tengo más chances de apantallar más la carga, ¿sí? Cuanto más cerca me voy, menos chances tengo de ver que emití un fotón, y lo que estoy viendo es efectivamente la carga real del electrón. Entonces significa que a energías más, ¿cómo sería? A distancias cortas, o sea, energías muy altas, uno ve efectivamente la carga real que tiene un electrón, pero a distancias muy grandes, o sea, energías muy bajas, le hace la vida cotidiana, uno ve la carga real del electrón apantallada por esta polarización del vacío, ¿sí? Es como que uno tiene el electrón, que tiene una cierta carga, polarizó el vacío, y si yo pongo una carga frente a un medio polarizado, la carga efectiva de esta carga Q más la polarización es una carga atenuada, una carga que se llama apantallada, ¿sí? En la vida real, la intensidad de la atracción electromagnética se mide con potenciales de Coulomb, y la intensidad de la interacción electromagnética viene dada por lo que se llama el parámetro de constante de estructura fina, que en el caso del electromagnetismo es, o el numerito 1 sobre 137, esto lo vieron en algunos temas de física 4, ¿sí? O sea, la interacción electromagnética tiene una intensidad que es proporcional, o sea, si yo tengo dos cargas eléctricas, la intensidad con la que se atraen viene dada por un factor que en ciertas unidades tendrá un cierto valor, ¿sí? Ese factor depende de la carga, ¿no? Es carga por carga, ¿sí? Carga al cuadrado. Y eso lo llamo alfa, la constante de estructura, que es carga al cuadrado sobre 4pi, y esa es su definición, y el valor experimental es 1 sobre 137, es un número chiquitito, ¿sí? Pero eso vale en la vida cotidiana, que es a muy bajas energías, o a distancias macroscópicas, a distancias enormes, ¿sí? Lo que estamos viendo es que yo cuando me voy a distancias más chiquititas, esa
ese acoplamiento a la intensidad electromagnética debería ser más fuerte porque esta carga pierde este apantallamiento y ve una carga que es más grande de lo que era. ¿Está bien? Entonces, esta constante de estructura fina, este alfa, que es 1/137, que ustedes lo vieron en algún momento de su crecimiento como licenciados en física, lo llamamos constante de acoplamiento, ¿sí? Pero lo que estoy tratando de contarles es que no es constante, que depende de la energía en la que esté, ¿sí? Por este efecto de apantallamiento del vacío. Entonces, en vez de constante se la llama running coupling constant, una constante de acoplamiento que cambia con la energía. Es una manera rara de decir que algo es constante cuando no lo es, ¿sí? Entonces, esta constante de acoplamiento se define como la carga al cuadrado, es el producto de las cargas eléctricas, dividido 4pi. Entonces, consideremos en este diagramita de que está acá a la izquierda, en el medio de la izquierda, que tengo, voy a llamar E0 a la carga del electrón real, sin ningún apantallamiento. Es la carga del electrón como la naturaleza lo creó, ¿sí? Entonces, con otra carga podría interactuar emitiendo un fotón, o podría interactuar emitiendo un fotón que polariza al vacío con un loop, o sea, genera un par partícula-antipartícula, un dipolito, o dos dipolitos, o tres dipolitos, o infinitos dipolos, ¿no? Entonces, como el estado final es una dispersión de scattering, electrón y la otra carga, supongamos que es otro electrón, el estado final es el mismo en estos diagramas. Entonces en cuántica uno lo que hace es, la amplitud total es la suma de estas amplitudes, y la amplitud al cuadrado es lo que me da la probabilidad de que ocurra un proceso de scattering. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar todos estos diagramitas para encontrar el elemento de matriz del proceso en el que tengo un electrón que hace scattering con otro electrón, ¿sí? Porque puede ser que tenga ningún loop, o un loop, o infinitos loops, ¿sí? Entonces, el efecto de tener un electrón con carga, la que realmente es su carga, pero todos estos infinitos procesos, uno lo puede reemplazar por un proceso en el que tiene un único electrón con una carga efectiva, ¿sí? Que interactúa con a través de un único fotón, donde absorbo todos estos distintos procesos en una carga efectiva. Yendo un poquito más en detalle, esto que estoy contando se llama renormalización, que van a ver en varias clases en teoría de campos. Yo lo estoy contando en 5 minutos. Este proceso de renormalización, un poquito más en detalle, tiene que ver con el hecho de que cuando uno calcula estos elementos de matriz, tiene que hacer una integral, esas integrales divergen. Entonces esta integral diverge, ¿no? Y entonces pareciese ser que este proceso diverge. Pero esas divergencias, pero digamos la interacción electromagnética es un número finito porque uno la puede medir. Entonces esa divergencia es en realidad ficticia, y debería haber alguna manera de absorber esas divergencias. Y esas divergencias se pueden absorber renormalizando el valor de la carga eléctrica, diciendo que la carga eléctrica no es la carga eléctrica real que la naturaleza le confirió al electrón, sino que es una carga efectiva que tiene en cuenta todos los posibles mecanismos de polarización del vacío, todos estos posibles loops, y entonces ve una carga efectiva que depende de la energía, ¿no? Dependiendo de cuán intensa sea la interacción electromagnética, tendré más chances de tener más o menos loops de este estilo, y entonces puedo absorber todas estas divergencias redefiniendo la carga efectiva del electrón, ¿sí? Significa que uno renormaliza el valor de la carga eléctrica dependiendo de la energía del proceso. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cada uno de estos loops aparece un vértice de QED, en el que tengo un fotón y dos fermiones. El lagrangiano de QED tenía el vértice de interacción, dos fermiones de Dirac y el AMU, que no es ni más ni menos que este vértice de acá, ¿sí? Un fotón y dos fermiones. Y eso tiene un acoplamiento Q,
y acá tengo otro acoplamiento Q, o sea, hay un Q cuadrado, pero Q cuadrado dijimos que es alfa. ¿Está bien? Entonces, la intensidad electromagnética yo la puedo calcular haciendo teoría de perturbaciones, haciendo estas cuentas, ¿sí? Que ni por las tapas vamos a hacer en este curso, pero uno, si hiciese teoría de campos y aprende el proceso de renormalización, uno puede hacer una cuenta que no es del todo complicada para determinar cuál es la intensidad del acoplamiento electromagnético a una escala de energía dada por cuánta energía tiene ese fotón, ¿sí? Que lo llamo Q cuadrado, con una cierta, que es el resultado de hacer todas estas integrales, ¿sí? Entonces, la intensidad del acoplamiento electromagnético a una escala de energías depende de la intensidad del acoplamiento electromagnético a una escala de energía dada, la llamo Q0, y una dependencia funcional, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un término que es logarítmico en Q cuadrado sobre Q. Entonces esto diverge cuando Q es muy grande. Entonces uno diría, bueno, el acoplamiento diverge, la interacción electromagnética diverge cuando la energía es muy alta, ¿sí? Y eso efectivamente es así. Si uno grafica cualitativamente el valor de alfa en función del logaritmo de Q, que es esta forma funcional, que lo que describe, vuelvo a repetir, es cómo depende la intensidad del acoplamiento electromagnético en función de la energía del fotón, ¿sí? Cualitativamente tiene esta pinta, que a Q cuadrado muy bajito converge un valor que es 1 sobre 137, ¿sí? Que es el valor del acoplamiento electromagnético a muy bajas energías, es decir, a escalas de tamaño muy grande, que es nuestra vida cotidiana. Por eso en física 4 le dicen la intensidad, la constante de estructura fina es constante y vale 1 sobre 137. Pero por este fenómeno de polarización del vacío, que es que cuando yo veo energías muy altas, o sea, distancias más chicas, la polarización del vacío disminuye y veo un acoplamiento más grande, la forma funcional diverge, ¿sí? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué valor de energía eso diverge? Y eso ocurre a energías astronómicas, 10 a la 26 gigaelectronvolts, donde sabemos que esta teoría ya no debería funcionar bien porque la gravedad debería ser relevante a esta escala de energías. Entonces, no obstante el crecimiento, o sea, lo que estoy mostrándoles acá es que por este efecto de apantallamiento, la interacción electromagnética depende de la energía. Y crece cuando la energía es más grande, ¿sí? Pero ese crecimiento es muy lento. Uno puede hacer una cuenta y fijarse cuánto vale alfa cuando la energía es muy pequeña, cuando la energía es del orden de 0. Si uno hace esa cuenta, en esa fórmula de antes, eso da 1 sobre 137, ¿sí? Con un valor muy bien medido. Fíjense que esto tiene, como no sé, 10 dígitos de precisión. A energías muy altas, por ejemplo, a energías del orden de algunos átomos, de la masa, 193 gigaelectronvolts es una masa gigantesca, la masa del átomo de oro, por ejemplo. Alfa varió, o sea, la interacción electromagnética cambia, pero cambió muy poquito. Pasó de 1 sobre 137 a 1 sobre 127. Fíjense, esto es 1 sobre alfa, ¿sí? Entonces el crecimiento de este alfa cambia, pero cambia muy poquito. O sea, tengo que irme a energías muy altas para ver un cambio que es pequeño, ¿sí? No obstante, lo importante de esto es que existe este fenómeno y que uno lo puede describir con el lagrangiano de QED, ¿sí? Utilizando el lagrangiano de interacción, este vértice fotón, fermión de Dirac, y calculando un elemento de matriz, todos los elementos de matriz que contribuyen a un estado final, ¿sí? Las cuentas ahí ya se vuelven un poco más interesantes y fuera del scope de este curso, pero les cuento las características, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de contar? Cualitativamente, la idea no es algo difícil, sencillo de digerir, ¿sí? Entonces no lo van a entender cabalmente. Si alguien lo entendió totalmente, bueno, me alegro, pero puede ser que les queden dudas, lo vamos a seguir masticando en lo que queda de la clase de hoy y me pueden preguntar cuando quieran, ¿sí? Muy bien.
Supongo que la idea conceptual se entendió, aunque están todos muy en silencio. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, O sea, lo que vos decís es que la mediación de la energía electromagnética es, de la energía no, de la interacción electromagnética es un fotón. sí. Y dependiendo de la energía de este fotón, puede ver, entre comillas, una carga u otra de un electrón, un segundo electrón con el que está interactuando. Entonces, la dinámica sería, hay dos electrones, uno le manda un fotón a otro, y según la energía de este fotón que le envió para tener la interacción electromagnética, va a haber una carga efectiva que depende de la energía de este fotón, ¿o no? Sí y no. Parte de lo que dijiste estoy de acuerdo, parte no. La interacción es entre el fotón y el electrón original, entre este electrón, ¿sí? Y el fotón que vos estás mandando, ¿sí? Que visto en los gráficos son esto, ¿no? O sea, vos tenés un electrón, el electrón real que dibujé en el slide anterior, y este fotón. El fotón interactúa con este electrón, lo que pasa es que interactúa con el efecto colectivo. Quitá las patitas estas de acá abajo. Suponemos que yo corto acá abajo. ¿Sí? Lo que veo es el electrón interactuando con mi fotón interactuando con el electrón. Ahora, ese fotón puede tener estos loops, ¿sí? El fotón, si tiene demasiada energía, puede polarizar el vacío, puede generar estos loops partícula-antipartícula. Con lo cual, desde muy lejos, vos mandaste un fotón, pero ese fotón, si tiene mucha energía, polariza el vacío, ¿sí? Pero lo polariza porque del otro lado hay un electrón que interactúa con mi fotón, ¿sí? Y entonces yo lo que veo es que en el medio, entre el fotón y el electrón con el que voy a interactuar, veo una carga efectiva, no veo la carga real que tiene ese electrón, porque en el medio pasan cosas cuyo efecto global es el de apantallar la carga real con la cual yo voy a interactuar. Entonces, la interacción es entre el fotón y el electrón real que está circulando por ahí, no es entre el fotón y los electrones y positrones que actúan en el medio. Porque estos procesos que están acá en el medio, llaman loops, se dan en tiempos muy cortos, porque para que eso ocurra se tiene que violar la conservación de la energía. Mi duda va más o sea, si yo tengo dos electrones, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos hay una interacción electromagnética. Esta interacción es por un fotón, ¿o no? Perdón, tengo a mi hijo, me está hinchando las pelotas. ¿Qué querés? Auriculares para que te pongas. No, yo tengo que hablar así. Bueno, entonces, discúlpame, ¿cuál era tu pregunta? Sí, que si yo tengo dos electrones, estos dos electrones, la interacción electromagnética que tienen entre sí, o sea, uno se entera que es el otro a través de un fotón. Sí. Y cuando un fotón sale de uno de los electrones para interactuar con el otro, o sea, yo medio que ese es el proceso que estoy tratando de entender cómo es en particular. O sea, sale un fotón de un electrón, va al otro, y después como que no veo cómo de esa relación sale la interacción electromagnética, ¿no? Y bueno, pero me parece que esa es una imagen muy clásica, ¿no? De que tenés un fotón y te lo imaginás y va a interactuar, pero en realidad esto es cuántica, ¿no? O sea, vos tenés la probabilidad de que ocurran todos estos distintos fenómenos, que tenés estos elementos de matriz, y la física real es la suma, la integral de estos infinitos términos, ¿no? De teniendo un loop, dos loops, hasta infinitos loops, ¿sí? Entonces, el pensamiento clásico de tengo un fotón y describir clásicamente la trayectoria y qué es lo que le ocurre no funciona. Claro, ok, pero entonces vos tenés dos electrones que tienen, ahora, claro, ahora te entiendo. Interactúan de manera efectiva teniendo en cuenta todas las posibles variantes de polarización que se den dependiendo de la energía. Perfecto, y de acá sale esto de que la carga efectiva que ve uno del otro depende de la energía de los fotones que estén intercambiándose. Exactamente, porque cuanto La más energía de estos energía, fotones depende de la energía de los electrones mismos, ¿no? depende de la La carga. energía de los electrones. Claro, no, este Q cuadrado es el momento que se lleva el fotón. Fíjate, acá puse Q cuadrado, es la energía del fotón. Eso es Q cuadrado. Perfecto. Claro, la notación, Q es carga, pero Q acá es el momento. Debería decir P cuadrado. En general, para los fotones
uno elige, no elige P, sino elige la letra Q. Perfecto, Entonces, pero que también depende, o sea, se lleva una parte del momento del electrón. que se lleva una parte, no No del del momento. momento del electrón, sino de la intensidad, o sea, dependiendo de cuál sea la carga de estos electrones, será cuán intenso es el campo electromagnético entre ellos. Y cuán intenso es el campo electromagnético tiene que ver con cuánto impulso lleva el fotón. Donde Q, Claro, pero el impulso del fotón, ¿de qué depende? de cuán grande sea la carga de los electrones. Ok, De cuán grande sea la carga y cuán lejos estén, ¿no? O sea, depende de cómo es la dinámica de la interacción electromagnética. O sea, si vos tenés dos cargas a una cierta distancia, bueno, la pregunta es, interactúan electromagnéticamente, la pregunta es, bueno, dependiendo de cuál es la distancia y cuál es la carga de cada uno de ellos, eso será la interacción, el momento que se llevará ese fotón. Lo que estamos viendo es que uno ve la carga efectiva de la otra carga, que es la carga más todas las posibles polarizaciones que se den del vacío en el medio, ¿sí? Dependiendo de la energía con la que esté el electrón, tendrá más chances de polarizar el vacío o no, ¿no? perfecto, Gustavo, gracias. Hay que seguir digiriéndolo, no es un concepto sencillo. O sea, esto uno lo entiende cuando hace las cuentas, pero para hacer las cuentas tenemos que hacer 1 año y medio de otras materias. Sí, acá estoy tratando de hacer un esfuerzo de ver si se entiende conceptualmente la idea sin hacer ninguna cuenta. O sea, no es sencillo. Sigo entonces. De la misma manera que en QED, la constante de acoplamiento Q, que es la carga del electrón, al cuadrado es esta constante de estructura, no es constante, sino que depende de la energía. Por este efecto de apantallamiento de la carga, porque se generan dipolitos en el medio, en QCD pasa un efecto análogo pero distinto. Y es distinto por lo siguiente. Supongamos ahora que en vez de un electrón tengo un quark, y que ese quark emite un gluón, porque los quarks tienen carga de color e interactúan con los bosones de gauge de la interacción de color, que son los gluones. Ese gluón puede hacer dos cosas. Uno es generar un par quark-antiquark, ¿sí? Un loop de quark-antiquark. Pero también puede, como los gluones interactúan consigo mismo, con los vértices de 3 patitas y de 4 patitas, pueden generar loops de gluones. ¿Sí? Ahora, los gluones son bichos que tienen carga de color. A diferencia de los fotones que no tenían carga eléctrica, los gluones tienen carga de color. Entonces, cuando yo me vaya más lejos, o sea, distancias grandes, que es lo mismo que energías pequeñas, yo veo que la carga que tenía originalmente se multiplicó porque tengo la carga del quark original más todas las cargas de estos gluones que empiezan a aparecer más copiosamente cuanto más lejos me voy. Entonces la carga efectiva que yo veo cuanto más lejos me voy, diverge. ¿Sí? A diferencia del electromagnetismo, y por el hecho de que los campos de gauge se acoplan entre sí y tienen carga de color, los gluones se acoplan entre sí y tienen carga y anticarga, con lo cual la proliferación de carga, cuanto más lejos me voy, es más grande. A distancias grandes, el acoplamiento es cada vez más grande, porque tengo más carga, estoy generando carga de la nada. ¿Sí? Entonces, en vez de apantallar, en vez de atenuar la carga por dipolitos, lo que estoy haciendo es explotar la carga, generando aún más carga. Cuanto más lejos me voy, más carga veo y más intensa es la fuerza. Que tiene que ver con el hecho de que si yo quiero alejar dos quarks, cuando me voy a una distancia más grande, la intensidad se vuelve bestial, de modo tal de que del vacío pueden generarse par de partícula-antipartícula para generar nuevos hadrones. Y va en el mismo sentido en este caso, ¿no? Que es que cuanto más lejos me voy, yo genero más carga y la interacción se vuelve cada vez más grande. Entonces, en vez de apantallar, estoy antiapantallando o aumentando. ¿Sí? Y este es el comportamiento que el cálculo de Tuft, que les mencioné hace unos slides, que hizo el cálculo explícito de una teoría de SU3 y demostró este comportamiento. ¿Sí? Esto sale de la teoría de SU3 de color. ¿Sí? Entonces,
uno podría hacer exactamente lo mismo que antes. Podría calcular cuánto cambia la intensidad de la interacción fuerte con la distancia o con la energía. ¿Sí? De la misma manera que lo hicimos con el fotón. Cuanto más lejos me voy, la carga se apantalla, entonces veo una carga más chica, entonces podría calcular cuán intensa es la interacción en función de la distancia o la energía. Lo mismo puedo hacer acá. Con la diferencia de que, además de tener estos loops con quarks, tengo estos loops con gluones en el medio. ¿Sí? Y el elemento, la amplitud total es la suma de todos estos elementos de matriz. ¿Sí? Entonces, cuando uno suma amplitudes, puede haber interferencias constructivas e interferencias destructivas, y resulta ser que estos loops de gluones interfieren negativamente. Con lo cual, cuando uno hace la cuenta, que no vamos a hacer en este curso, la expresión de cuán intensa es el acoplamiento de la interacción fuerte, alfa S de Strong, en función de el momento del gluón, que es el mediador de la interacción fuerte, depende de una manera similar a la del acoplamiento de la interacción electromagnética, pero hay un factor B acá, que depende de, es 11 veces el número de colores menos 2 veces el número de sabores, F de flavor, C de color, ¿sí? Entonces, como el número de colores en nuestra teoría es 3, y el número de sabores es cuántos tipos de quarks puedo tener, es 6, este numerito B es un número mayor que 0, y si este número es mayor que 0, en vez de decrecer, tiene comportamiento al revés que en QED. O en QED, vuelvo para atrás, fíjense que acá había un signo menos, y una dependencia logarítmica. Acá es la misma dependencia, pero con un signo más. Eso es resultado de la cuenta porque aparecieron estos gluones. ¿Sí? Entonces, ahora el comportamiento es al revés. En vez de aumentar con la energía, el acoplamiento disminuye con la energía. ¿Sí? Cuando la energía es más grande, el denominador de este bicho es más chico. ¿Sí? Esta cuenta es más chica. Y esto lo mostraron unos tipos que se llaman Gross, Politzer y Balzec, que le dieron el Nobel en el año 2004 por demostrar analíticamente la predicción de que el acoplamiento, la interacción fuerte, también depende de la escala de energía, y depende de esta manera. ¿Sí? Este acoplamiento, el running coupling constant, este alpha strong, uno lo puede medir experimentalmente, y eso es lo que está graficado en estos dos plots, que creo que es el último slide. Llego cagando. El plot de la izquierda muestra los resultados experimentales de la medición de alpha strong para distintos valores de Q cuadrado. Entonces, uno hace un experimento como el LHC, que está a una energía dada, y mide para esa energía cuán fuerte es la interacción fuerte, cuán intensa es la interacción fuerte, cuánto vale alpha strong. Uno hace otro experimento, y a otra energía, y mide cuánto vale alpha strong. Y todos los puntitos estos son distintos experimentos. No es que uno va al laboratorio y cambia la frecuencia y tiene otro punto. Acá tengo que gastar $10 millones en hacer otro experimento para cada puntito. Cada uno de estos puntos es un experimento distinto. ¿Sí? Y uno puede hacer un ajuste a estos puntos, y ese ajuste es exactamente esta forma funcional. ¿Sí? Donde a esta forma funcional se llega haciendo este proceso de renormalización, es calcular el antiapantallamiento que hay en la interacción fuerte, partiendo del lagrangiano de su 3 de Yang-Mills que vimos la clase pasada. Es este ajuste negro, y que depega perfectamente a experimentos que se hicieron de manera independiente a lo largo de décadas. ¿Sí? Por una cuestión de completitud, el gráfico está a la derecha, es lo mismo, es cuánto vale alpha strong en otro rango de energías, ¿no? Fíjense que acá Q cuadrado va de 1 a 10 al cuadrado, y acá esto va de 50 a 1000 o 2000 gigaelectronvolts. O sea, estos son experimentos a más altas energías, y son distintos experimentos. Muestro esto porque esto fue parte de la tesis doctoral de un estudiante de nuestro grupo en particular.
sea, para honrar su trabajo, son las mediciones, muchas de estas mediciones tienen que ver con la medición de sección eficaz de producción de jets. Lo que rescato es que los puntos que están acá son distintas mediciones independientes de alfa, del acoplamiento y la interacción fuerte, y el ajuste negro es lo que da el cálculo de que vimos en el slide anterior, que es la predicción teórica haciendo esta teoría de perturbaciones y esto de renormalización, ¿sí? La conclusión en general es que a valores bajos de Q cuadrado, o sea, energías muy pequeñas, o sea, cuando me voy para allá en Q cuadrado, para la izquierda, fíjense que alfa strong crece, el acoplamiento crece. Es más, cuando la energía es muy chiquitita, del orden de 1 gigaelectronvolt, fíjense que la curva crece logarítmicamente. Entonces, a energías muy pequeñas, por ejemplo, pequeñas del orden del gigaelectronvolt, el acoplamiento se vuelve 1. Para energías más chicas, el acoplamiento se vuelve más grande, y tiene que ver, es consistente con el hecho de que cuando yo, a energías más chicas, la distancia es más grande, entonces yo quiero alejar 2 quarks, el acoplamiento entre ellos se vuelve muy grande, ¿sí? El alfa strong empieza a diverger, ¿sí? Que es consistente con lo que habíamos visto en los slides anteriores. Y es el efecto de confinamiento, que a distancias muy grandes la interacción es gigantesca, de modo tal de que los quarks no quieren estar solos, tienen que estar en estados incoloros, ¿sí? Pero otra cosa interesante es que este parámetro alfa es el que uno puede utilizar para hacer una teoría de perturbaciones. Pero cuando alfa se vuelve más grande que 1, ya no sirve hacer teoría de perturbaciones, porque el parámetro, cuando alfa cuadrado, alfa cubo, alfa con la cuarta, no converge, diverge. Entonces, hay un régimen de energías en el que uno no puede hacer una teoría perturbativa, ¿sí? Y ese régimen es por debajo del gigaelectronvolt. Yendo al otro lado, para valores grandes de Q cuadrado, o sea, si voy hacia la derecha en estos gráficos, el acoplamiento disminuye y efectivamente converge a 0, ¿sí? En particular, para una energía, puse cualquier cosa acá, para alfa cuadrado del orden de 100 GeV, no 1 GeV, que es la masa de una partícula, se llama Z, el acoplamiento es muy chiquitito, 0,1, y entonces uno puede hacer una teoría de perturbaciones en ese caso, ¿sí? Y fíjense que el acoplamiento, alfa strong, a medida que la energía aumenta, cuando Q cuadrado es más grande, el acoplamiento converge a 0, y eso significa que el acoplamiento converge a 0, significa que deja de acoplarse con otros quarks en quark. ¿Sí? Si el acoplamiento converge a 0, no se acopla con nada, y es el caso en el que un quark está libre. O sea, a energías suficientemente altas, si ilumino un protón con un fotón de muy alta energía, que es capaz de resolver distancias muy chiquititas, es capaz de ver un quark solo, y ese quark lo ve solo efectivamente, un quark que no interactúa con los demás, ¿sí? Es el régimen que habíamos discutido en los slides anteriores, donde los quarks se comportan como si estuvieran libres, y eso ocurre a altas energías. Y este fenómeno se lo llama libertad sintótica, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que traté de contarles en la clase de hoy es, cualitativamente, qué características tiene un lagrangiano de Yang-Mills de SU3, que vimos la clase pasada. Lo que vimos es que es un muy buen candidato para escribir la interacción fuerte. Y la gran diferencia que tiene esta teoría respecto de QED tiene que ver con, bueno, una es el vértice de interacción, porque hay un cambio de color en las partículas, mientras que en la interacción electromagnética la carga se conserva, pero la misma partícula lleva la misma carga. El electrón sigue teniendo la carga electrón. Mientras que acá un quark de un color pasa a ser un quark de otro color. Y eso tiene que ver con que los bosones de gauge de QCD tienen carga, y como tienen carga, interactúan consigo mismo, y como interactúan consigo mismo, en vez de apantallar, antiapantallan, y el comportamiento del acoplamiento efectivo para QCD decrece en función de la energía, mientras que para QED crece en función de la energía, ¿sí? Entonces fíjense que la física cambia completamente simplemente porque cambié un grupo de simetría, de 1 a SU3. Y las teorías son radicalmente distintas, y la descripción
fenomenológica es muy distinta, ¿sí? Ambas teorías, QED y QCD, al día de hoy se han hecho infinidad de experimentos en distintos regímenes de energía, con distintos tipos de partículas, y al día de hoy el agreement, el acuerdo entre los resultados experimentales y las predicciones de estas teorías es excelente. O sea que hasta el día de hoy estamos muy convencidos, o es muy convincente, la predicción de QCD y QED en relación a los resultados medidos. Entonces, la idea de la clase de hoy era contarles cualitativamente características de la interacción fuerte y cómo podemos relacionarlo con el lagrangiano de Yang-Mills que vimos la clase pasada. No entramos en los detalles de las cuentas porque requiere un formalismo que excede la idea de este curso. La clase que viene vamos a ver un caso matemáticamente más sencillo, pero fenomenológicamente más difícil de entender, que tiene que ver con la interacción débil, que también es un lagrangiano de Yang-Mills, pero más retorcido. ¿Sí? Sí, ¿alguna pregunta? Quedaron demolidos. Tienen los slides, lo pueden volver a ver. Les pido, yo entiendo que es difícil de digerir conceptualmente las cosas si uno no hace una cuenta explícita, pero no podemos hacer esas cuentas a este nivel. Pero bueno, si tienen alguna duda me las preguntan, si no hoy, las próximas clases. A ver, de momento nada, tengo material. Ok, muy bien. Muy bien. Sí, tienen que digerir bastante. Bueno, si no hay preguntas, entonces los dejo con los Matías. Bueno, siendo 2:33, hagamos 2:43, retomamos la práctica. Sí, dale.